Por favor, dé lectura al cambio del orden del día solicitado por la asambleísta Noemi Cabrera. Lectura del cambio de orden del día presentado mediante memorando número AN-CCSN-2025-0062-M de 24 de septiembre de 2025. Asunto: solicitud de cambio de orden del día. De mi consideración, en mi calidad de asambleísta por la provincia de El Oro y amparada en lo dispuesto en el artículo 129 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, me permito solicitar a su autoridad que en la sesión número 042-AN-2025-2029 del Pleno de la Asamblea Nacional, convocada para el día viernes 26 de septiembre de 2025 a las 10 horas, se incorpore como tercer punto del orden del día. Resolución que exhorta al ministro del Interior, John Reinberg Oviedo, con el fin de que comparezca ante el Pleno de la Asamblea Nacional del Ecuador y presente un informe técnico detallado en donde indique cuáles son las medidas adoptadas desde esa cartera de Estado para prevenir, controlar, erradicar los actos de violencia criminal de los grupos de delincuencia organizada que operan en las provincias de El Oro, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas y Manabí. Para ello, adjunto al presente el proyecto de resolución y los correspondientes memorandos de respaldo de las y los señores asambleístas debidamente suscritos a fin de que se proceda con el trámite legal pertinente. Con sentimientos de distinguida consideración, atentamente, señorita Sara Noemí Cabrera Chacón, asambleísta. Hasta aquí la lectura del cambio de orden del día, señor presidente. Tiene la palabra por 3 minutos la asambleísta Noemí Cabrera. Gracias, presidente. Y en este tiempo la legisladora solicitará el respaldo legislativo. En este pleno de la Asamblea Nacional presenté un cambio del orden del día para atender los problemas de inseguridad, pero además para hacer una mesa técnica donde esté liderado por el presidente de la República, ministros, gobernadores, asambleístas y autoridades seccionales. Lamentablemente, la bancada oficialista negó ese paso para tratar este tema importante para nuestros hermanos orenses. Es importante, ante esta negativa, la presidenta de la Comisión, Inés Alarcón, de Seguridad, se acercó a mi curul y me dijo que le envíe la solicitud a su comisión expresamente. Yo le envié la solicitud, señor presidente, y 2 insistos, y hasta la fecha de hoy no hay respuesta. Si el gobierno nacional, si la Asamblea Nacional, si el ministro del Interior hubieran dado paso a ese pedido y a ese exhorto, el día de hoy no estuviéramos tratando la masacre carcelaria del 22 de septiembre, señor presidente, donde hubieron 16 asesinados, 14 heridos, incluidos un agente penitenciario y un policía nacional. Y además, un sinnúmero de fugados que no sabemos cuál es el número. He solicitado reiteradamente que la cárcel sea reubicada, señor presidente. Inclusive intentamos incluirlo en ese decreto, en ese económico urgente, la Ley de Solidaridad Nacional, donde fue negado a sí mismo por la bancada oficialista. Ante ello, presidente, he solicitado que este pleno de la Asamblea Nacional nuevamente pueda tratar este tema tan importante para nuestros hermanos orenses y otras provincias que también están afectadas por la inseguridad, que el ministro del Interior pueda venir a entregarnos un informe técnico para saber cuáles son las medidas adoptadas para atender esta crisis de inseguridad en la provincia del Oro y en todo el país. También que nos diga un informe detallado de la masacre carcelaria, incluido que el presidente exhortara al presidente de la República que emita un informe integral de seguridad en el lapso de 90 días para poder atender la inseguridad. Y también exhortar al ministro de Finanzas para que delegue esos recursos económicos para atender ese plan importante que va a emitir el presidente de la República. Y además, nuevamente, solicitar a la Comisión de Seguridad que le dé un seguimiento importante al cumplimiento de la resolución que el día de hoy vamos a tratar. Presidente, muchas gracias. Gracias, señor asambleísta. Señor secretario, tome votación del cambio del orden del día presentado, por favor. Procedo a tomar votación.
Señoras y señores asambleístas, por favor, registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor, informar a esta secretaría. Gracias. Escuchamos ahí la intervención de la asambleísta Sara Noemí Cabrera. Es la única solicitud ingresada para esta sesión del Pleno y modificar el orden del día de la convocatoria 42, que hasta este momento cuenta con 2 puntos en esta jornada, en esta convocatoria. De existir ese respaldo legislativo serían 3, de lo contrario se mantendría la convocatoria original. En su intervención, la asambleísta ha solicitado ese respaldo legislativo para incorporar a este punto un proyecto de resolución que exhorte al ministro del Interior, John Reinberg, a comparecer ante el Pleno de la Asamblea Nacional, presentar un informe técnico en donde se indican las medidas para prevenir, controlar y erradicar los actos de delincuencia organizada en las provincias de Los Ríos, El Oro, Guayas, Manabí. Además, exhortar al presidente de la República a emitir un informe integral de seguridad en 90 días y que el Ministerio de Finanzas delegue recursos económicos para este plan. También pidió que se apruebe y se permita incorporar este punto en el orden del día para que la Comisión de Seguridad Integral del Parlamento realice el seguimiento a esta resolución. Esto en el caso de obtener ese respaldo parlamentario. Esto es lo que ha sido propuesto por parte del asambleísta para que los asambleístas, los legisladores en los próximos minutos pongan a consideración su respuesta a través de las opciones que tienen para pronunciarse con el voto a favor, en contra, abstención y voto en blanco, que es lo que observaremos ya los próximos minutos cuando el presidente del Parlamento disponga a cerrar el registro. Hasta este momento están presentes, podemos observar 145 legisladores y legisladoras, colocan su huella digital y sobre eso pueden verificar su presencia y se registra su participación para en el momento del cierre de este proceso puedan consignar su voluntad. Les recordamos que únicamente los asambleístas que se registran están habilitados para la votación. Si es que no lo han hecho, queda bloqueada la curula electrónica y por ende no pueden consignar su voluntad. Ya en los próximos instantes se cierra este procedimiento que es necesario, fundamental. Siempre en cada registro, antes de cada sesión, se registran los parlamentarios y el mismo procedimiento antes de cada votación. Es esencial porque de esta manera se constata quiénes pueden participar de este procedimiento. Estamos en este punto que es también básico y también lo determina la Ley Orgánica de la Función Legislativa relacionado cuando inician las sesiones nuevas. Conocer si es que hay o no solicitudes de modificación del cambio del orden del día. De existir, pasa lo que hace pocos instantes sucedió, se da la palabra a quien ha solicitado esa modificación para que presente sus argumentos durante 3 minutos y solicite ese respaldo legislativo. Lo hizo ya la asambleísta Sara Noemí Cabrera al solicitar ese respaldo parlamentario para incorporar un proyecto de resolución en el que básicamente pide que la autoridad del Ministerio del Interior comparezca en el Pleno del Parlamento Nacional. Me permito informar, señor presidente, que contamos con 146 asambleístas registrados. Se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Noemí Cabrera. Señoras y señores asambleístas, por favor, consignar su voto. Empieza la votación, 146 legisladores están registrados y de ellos podemos observar que más de 50 le dicen que sí a la propuesta del asambleísta para cambiar el orden del día, mientras 52 le dicen que no, no hay votos blancos ni tampoco abstenciones y en este momento se registra una sola abstención, pero faltan algunos asambleístas. Para poder cambiar el orden del día se necesitan por lo menos 77 votos de respaldo y en este momento haría falta 10 para alcanzar ese mínimo necesario e incorporar este cambio en el orden del día. Estamos diciendo que faltarían ya menos de 10 en este instante y faltan alrededor de 8 asambleístas por consignar su voluntad, lo que significaría que no existe el respaldo y se mantendrían estos 2 puntos en el orden del día: el himno nacional de la República de Ecuador y también conocer y resolver respecto del informe para segundo debate del proyecto de ley de fortalecimiento y sostenibilidad crediticia calificado como urgente en materia económica. Faltan en este momento 5 asambleístas y no se alcanzará ese respaldo. Considerando que estos 5 asambleístas apoyen la modificación del orden del día, no se alcanzarán los resultados porque están hasta este momento 68 asambleístas a favor de este cambio. Votos en contra, Proclame 70 resultados, señor votos y secretario. abstenciones 3. Señor operador, presente los resultados. Señor presidente, me permito informar que de un total de 146 asambleístas presentes, contamos con 68 votos afirmativos, 71 votos negativos, 0 blancos, 7 abstenciones. Por tanto, no ha sido aprobado el cambio de orden del día presentado por la asambleísta Noemí Cabrera.
Gracias, señor secretario. Por favor, demos inicio con el primer punto del orden del día. Primero, Himno Nacional de la República del Ecuador.